Bien, gracias por el contacto que establecemos a esta hora, 12:27 de la tarde, desde la sede del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. A esta hora vamos a escuchar declaraciones de Marco Ruiz, representante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, así como también abogados de la defensa del periodista Roland Carreño, luego de esta detención arbitraria por parte del régimen de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar a esta hora parte de las declaraciones. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes a todos, colegas. Gracias por la atención a esta convocatoria el día de hoy. Bienvenidos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Estamos aquí, quizá lo más importante, además de darles a ustedes una actualización en relación a cómo ha sido el proceso que se ha llevado en contra de nuestra colega periodista Roland Carreño. Fundamentalmente para rechazar lo que nosotros al día de hoy seguimos calificando con muchísima fuerza, con muchísima vehemencia, y así lo denunciamos no solo acá, sino también ante otros estados y ante organizaciones internacionales y organismos multilaterales. Una detención arbitraria, un encarcelamiento injusto, ilegal, que nuevamente intenta poner contra las cuerdas al pensamiento crítico, al pensamiento libre y a la disidencia. Roland Carreño, como ustedes saben, es un periodista de dilatada trayectoria, un hombre de bien, un hombre de paz, que en primer lugar ha trabajado siempre por el bienestar de su familia y que luego, como periodista y como activista, puso y ha puesto todo su esfuerzo y todo su talento al servicio de este país. Roland es un hombre de familia y su familia, salvo su madre, está toda afuera. Roland tuvo la posibilidad de haberse ido también de Venezuela, como cerca de 5 millones de venezolanos lo han hecho en los últimos años. Sin embargo, Roland decidió quedarse acá y dar la lucha, como muchos de ustedes que están acá y como muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo, se han decidido quedarse acá y no entregarle el país a nadie que intente quitárnoslo, que intente secuestrarlo y que intente hacernos creer que estamos obligados a aceptar vivir sin libertad, sin condiciones y sin derechos. Desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, una organización gremial a la que además pertenece Roland Carreño, nosotros hacemos este llamado de alerta y convocamos la solidaridad mundial para que, frente a esta nueva arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra el pensamiento libre, como dije antes, contra la disidencia, contra el derecho a la libertad de expresión, contra el derecho a la asociación, contra el derecho al ejercicio de los derechos, valga la redundancia, civiles y políticos, actúen y hagan todas las gestiones que quepan y que entren pues dentro de sus obligaciones y sus responsabilidades. Nuevamente, un periodista perseguido, un periodista que por más de 48 horas estuvo desaparecido, lo cual, y eso lo explicarán más adelante los abogados que también están en esta rueda de prensa y que todos forman parte del equipo de la defensa de Roland Carreño, es un delito gravísimo. Y quizá a alguien en este momento se le ocurra pensar que en Venezuela no hay justicia. Y en Venezuela parece no haber justicia hoy, cuando las instituciones en efecto están secuestradas por el régimen. Pero eso no significa que los responsables de esa desaparición forzosa, como de otros tantísimos crímenes de lesa humanidad, y ustedes lo saben mejor o también como nosotros, que hoy día ya están señalados con nombre y apellido, pues terminarán, estamos seguros, más temprano que tarde, teniendo que rendirle cuenta a la justicia. Roland Carreño es hoy otra víctima de la violación al derecho al debido proceso,
otra víctima de las desapariciones forzosas ejecutadas por los organismos de seguridad del régimen, otra víctima del odio, de la intolerancia del régimen hacia quienes se atreven a disentir y a opinar de manera distinta. Nosotros vamos a seguir transitando este camino de la mano de la familia de Roland Carreño, vamos a seguir transitando este camino de la mano de la defensa de Roland Carreño y junto a todo el gremio periodístico que en las últimas horas no ha escatimado en sus expresiones de apoyo y de solidaridad. Y ojo, no de solidaridad automática. Es que conocemos cuál ha sido el trabajo y cuál es la trayectoria de Roland Carreño. Y es que conocemos muy bien cómo actúa el régimen cuando se siente amenazado. Nuestra palabra de solidaridad para su madre, para sus hijos, para sus hermanos, pero sobre todo nuestro compromiso de mantenernos en pie de lucha hasta que Roland Carreño y todos los que como él están siendo perseguidos por ejercer su derecho a expresarse con libertad, salgan de las mazmorras del régimen y puedan, en efecto, ser ciudadanos de primera en este que es su país y que es el país de todos nosotros. Reiterar la bienvenida a esta casa y pues, sin más, darle la palabra a los representantes del equipo. Una preguntita, ¿desde el sindicato se va a organizar algún tipo de convocatoria en protesta por esta situación? Porque como le ocurrió a él, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Entonces quisiéramos saber si se está haciendo algo para eso, si hay algo pensado, incluso hasta con el propio colegio, no sé. Sí, en efecto, nosotros hemos estado evaluando en las últimas horas cuál es la capacidad real en función de la pandemia, porque eso es muy importante decirlo, que nosotros tenemos para ejercer una acción de movilización y una acción de fuerza que haga ver, como en efecto es, que los periodistas estamos hartos de este acoso y que los periodistas, aunque estamos hartos y a ratos podemos sentir miedo por lo que está ocurriendo, estamos decididos a seguir haciendo nuestro trabajo. Estamos evaluando los mecanismos por los cuales, repito, en esta circunstancia, podemos decirle al régimen, a la comunidad nacional y a la comunidad internacional que no nos van a dividir, que no hay versiones malsanas de régimen alguno ni de organismo policial alguno que debilite la cohesión con que el gremio periodístico defiende hoy a Roland Carreño. Y mientras tanto, estamos aquí hablándole de cara al país y mientras tanto estamos haciendo todos los contactos con organismos internacionales, que por cierto ya muchos de ellos se han ido pronunciando en este sentido, de reclamar esta desaparición forzosa, esta detención arbitraria. Y es un proceso, repito, que hay que verlo como una película, no como una fotografía, lo hablaba yo esta mañana. Los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos y el reconocimiento de los derechos humanos, tenemos que verlo como una película y no como una fotografía. Es una carrera de resistencia. No caigamos en el desánimo de querer ir más rápido y de querer ver resultados en lo inmediato, porque eso es lo que busca y lo que persigue el régimen de Nicolás Maduro, que aunque usurpa el poder, la verdad es que está haciendo uso de ese poder. ¿Quién me habla? Leonor. Vale. Tengo que tomar el micrófono. ¿Sí? Ah, okay. Buenas tardes. Primero que todo, queremos agradecer al sindicato que nos haya recibido hoy acá, a Marcos Ruiz, a los periodistas y a todos los medios de comunicación que nos acompañan hoy. Y escuchando además las preguntas con respecto a los periodistas,
ciertamente todos tenemos que estar unidos, no solo entre los, dentro del gremio, sino entre los medios, entre los gremios, porque lo mismo nos pasa a los abogados y les pasa a todos los que piensan diferente al gobierno, a todos aquellos que quieren justicia, a todos aquellos que quieren libertad, a todos aquellos que quieren opinar. Y por eso es muy importante estar el día de hoy acá y por eso les agradecemos que estén acá y que puedan escuchar una vez más las irregularidades en el proceso de Roland Carreño, la detención arbitraria de la que ha sido objeto Roland Carreño. Nosotros desde la defensa como abogados tampoco estamos exentos a la persecución del gobierno y a ser amenazados cuando tratamos de defender y de ejercer los derechos de nuestros defendidos o de los venezolanos. En este caso debemos señalar que Roland Carreño fue desaparecido. Solo por los vecinos tuvimos información que fue introducido en un carro y llevado por unos sujetos no identificados. Estas son prácticas ilegales que deben acabarse en este país. Son prácticas ilegales que se prestan arbitrariedades y que además son delitos, no solo en nuestro ordenamiento jurídico, sino además en el ordenamiento internacional. La desaparición forzada de Roland Carreño por 48 horas ya fue denunciada ante los órganos jurisdiccionales venezolanos y también ante los órganos internacionales de defensa de los derechos humanos. No conforme con esta situación que crea angustia a su familia y a todos los venezolanos, pensando cuál será el próximo, cómo actúan los cuerpos de seguridad a las órdenes de Nicolás Maduro con total impunidad, porque no hay ni una autoridad del gobierno de Maduro que se pronuncie en contra de estas actuaciones arbitrarias. No hay ni una investigación. En este caso, podemos decir además lo que es peor, que hay complicidad de las instituciones que deben defender a los venezolanos, que deben defender los derechos de los venezolanos, como es el Ministerio Público y como es la Defensoría del Pueblo. Lo peor, que hay complicidad del Poder Judicial, que está para administrar justicia, y no para tapar los delitos de unos delincuentes que lo que quieren es reprimir al pueblo venezolano y anular sus derechos. Y de derechos seguimos hablando nosotros. Vemos esta desaparición de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, a la Constitución y a otros instrumentos internacionales. Una persona que sea detenida tiene derecho inmediato a comunicarse con sus familiares. Tiene derecho además a llamar a sus abogados. Aquí pasaron 48 horas de calvario para su familia, de desesperación para su familia, de incertidumbre para sus colegas periodistas, de incertidumbre para sus amigos artistas, para sus amigos políticos, pensando lo peor, porque sabemos a lo que está acostumbrado este gobierno. Y no hubo ni una autoridad que se ocupara de decir dónde estaba Roland Carreño, cuál era su situación, si se le estaban garantizando sus derechos. Al contrario, lo que vimos fue más violaciones a sus derechos con las declaraciones del ministro de Comunicaciones y lo que es más vergonzoso, con las declaraciones por redes sociales, porque ahora se administra justicia por redes sociales, del fiscal designado por la Asamblea Nacional, Tarek William Saab. O sea, no solo que no hay instituciones que protejan los derechos de los venezolanos, sino que esas instituciones se prestan para violar los derechos de los venezolanos, de personas inocentes como Roland Carreño. Porque como Roland Carreño hay miles de venezolanos. Después que conocemos que Roland Carreño será trasladado a los tribunales, y podemos decir que de alguna manera cesa la desaparición forzada, y digo de alguna manera porque igual sigue siendo un delito que se configuró, y tenemos acceso al expediente,
Bueno, primero pudimos ver a Roland, pudimos constatar que estaba muy firme, que estaba muy sereno. Roland es un hombre de valores, un hombre muy humano y con mucha convicción. Y cuando nosotros entramos a esa sala, lo conseguimos ahí incólume. Totalmente claro de lo que estaba sucediendo y de lo que podía afrontar. De la maldad, del ensañamiento del régimen. Tenemos que aclarar que Roland nos comentó que fue tratado como debe ser tratado, garantizando sus derechos, no fue sometido a tortura, no fue sometido a malos tratos. Sin embargo, empezamos a revisar el expediente y pudimos observar que había múltiples irregularidades en el mismo. El poco tiempo que le dan uno en la madrugada, además, por cierto, porque todos ustedes son testigos que el juicio se llevó en horas de la madrugada, el poco tiempo que nos dan para revisar el expediente, inmediatamente pudimos ver todas las irregularidades que había en el mismo. Empezando por el acta policial de detención, en la cual no se siguieron los procedimientos establecidos en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿Y por qué no se siguieron estos procedimientos? Porque el gobierno les sembró elementos para detenerlo. El acta no tiene los 2 testigos que establece la ley, no se le informó a él que se estaba haciendo un cateo corporal o de sus bienes, en este caso un bolso que él cargaba, o del vehículo donde él se estaba transportando, que cabe destacar que no era un vehículo de él, además. Pero nada de esto se hizo. Vemos en el argot popular que son actuaciones montadas para tratar de incriminar a Roland Carrera. Después de esto, vemos que no hay un acta policial como lo establece la ley y pedimos la nulidad de acuerdo al artículo 175, lo cual fue negado por el juez. Empezamos a observar lo que había en el expediente y la verdad que una de las cosas que no nos puede dejar de sorprender es la ligereza con la que se pretende incriminar a personas de delitos tan graves como lo que hizo esa noche el fiscal del Ministerio Público, el fiscal 73 Nacional, en la audiencia. La ligereza con que se precalifican delitos tan graves sin ningún tipo de pruebas, sin ningún elemento. ¿Qué había en el expediente y que ahora pretenden utilizar? Copias de las fotos de Roland con personas de su partido, con Juan Guaidó, el presidente interino, conversaciones con sus compañeros de partido. Roland decía, bueno, sí, yo estaba haciendo una movilización para ir a un acto, estaba organizando un arepaso. ¿Cómo pretenden acabar con la civilidad de los venezolanos? Reprimiéndonos y tratando de infundirnos miedo con sus órganos de seguridad y con sus instituciones secuestradas. Además de esto, esperamos a ver cuál es el relato que va a ser sobre los hechos del Ministerio Público y la verdad que, repito, no puede dejar de sorprendernos cómo con una ligereza tal se pretenden mezclar tantos asuntos graves, que deberían ser muy graves, a una persona sin ninguna prueba. Señalando que Roland está incurso precalificando delitos tan graves como conspiración, porque al gobierno le parece que hacer un arepaso o hacer un encuentro de activistas de un partido es un acto terrorista. Después estamos hablando de el delito de financiamiento del terrorismo. Se habló de que Roland dentro de la estructura del partido tenía un papel, una competencia para organizar este tipo de encuentros y eso a ellos les parece financiamiento del terrorismo.
Y por último, tráfico de armas de guerra. No veo acá porque dije que iba a traer algo parecido. Y todos los que conocen a Roland saben que él anda con un bolso pequeñito. Bueno, ahí tenía una R15, en el bolso pequeñito. Todos sabemos que Roland no es hombre de armas. Y entonces Roland decía, no doctora, me sembraron un arma, eso no entra ni por la puerta de mi casa. Así, grandísima. Porque es que además se burlan de nosotros, se burlan de la inteligencia del venezolano, se burlan de la inteligencia de la comunidad internacional. ¿Qué le describió él? ¿Quién va a creer ¿Qué le que...? describió él con lo del arma? ¿Él la vio? ¿Qué le dijo? No, ya les cuento. Él nunca vio el arma. ¿Quién va a creer que Roland Carreño puede tener un arma de guerra? Ah, pero con esa ligereza, que es el arma que utilizan para sembrársela a todo el mundo, pretenden decir que Roland Carreño trafica armas de fuego. De guerra, nada más, que es peor. Entonces, cuando uno va a ver los elementos en el expediente para sustentar una acusación tan grave, no hay ningún tipo de elementos. Simplemente un acta de inteligencia donde un funcionario dice que él estaba organizando actos terroristas. Pero por Dios. Con respecto a el arma de fuego y todo esto, Roland cuando es detenido no le dicen absolutamente nada de la causa de la detención. Es más, él ni siquiera sabía que era un cuerpo policial. Lo intercepta un vehículo a unas cuadras de su casa, lo someten, se meten estas personas dentro del vehículo y dentro de ese mismo vehículo se lo llevan. Él no sabía que no hubo identificación policial, nada, hasta que llega Mari Pérez y sabe que está en la PNB. En el transcurso de la noche, él me dice, me llevan a un set, porque eso era un set. Algo así como esto. Y él dice que cuando él entra, él dice, no, yo creo que están equivocados. Esa es de la persona que viene a la persona anterior, porque tenía un cartel que decía terrorismo. Yo digo, no, yo no soy un terrorista, porque Roland Carreño no es un terrorista. Yo no me voy a tomar la foto ahí. Y cuando ve, en la mesa estaba el arma, un arma grande, estaban los dólares, estaban unos supuestos mapas, que son unos mapas que imprimieron de Google, con unas rutas, que según el Ministerio Público era la ruta de escape de Leopoldo López, y otros elementos que había dentro de su bolso, que era un listado, un librito, eso estaba ahí, y lo obligaron a tomarse una foto allí. Esa es la primera vez que él ve esa arma y después me dice, yo no podía negarme a tomar la foto, estaba bajo coacción. Pero además de eso, lo obligan a filmar varios videos. Incluso me dice que fue muy cansón porque lo hacían repetir y repetir. No, y ahora diga el nombre de tal persona. Ahora no diga ese nombre. Es más, una de las funcionarias por último dice, vamos a hacerle un guión de lo que va a decir. Todas estas cosas que parecen de una película suceden en Venezuela y son violatorias de los derechos humanos. Pero volviendo al juicio, cuando el Ministerio Público presenta sus alegatos, presenta los hechos, vemos una total incoherencia en lo que relata con respecto a lo que hay en el expediente y además con lo que declaran los voceros del oficialismo o los voceros del Ministerio Público como el fiscal general, que señala que había una confesión. Pues en el expediente no había ninguna confesión. Y en el caso de que hubiese una confesión, es nula, como las actas policiales, porque se hizo en contra de la ley, se hizo sin la presencia de sus abogados. Por supuesto que todos estos alegatos que nosotros presentamos fueron negados por el juez. Fueron negados y al contrario, el juez de control admitió la precalificación que estaba haciendo el Ministerio Público, sin tomar en cuenta los derechos humanos de Roland Carreño.
Esta es la justicia que tenemos hoy día en Venezuela, pero como dice Marco, que vamos a recuperar y en Venezuela va a haber justicia. También les quería decir, con respecto al estado de salud de Roland Carreño, que Roland Carreño es una persona que tiene una condición, además de que es hipertenso, es hipoglicémico y tiene un problema cardíaco, y nos preocupa su salud. Próximamente estaremos pidiendo que pueda ser trasladado a un centro de salud donde pueda revisarse su situación de salud, y pedimos que se le garanticen todos sus derechos y que se preserve su integridad física. Y finalmente, les quería decir que sabemos que no tenemos justicia ahorita en Venezuela y que el papel de nosotros los abogados es dejar constancia de todas estas irregularidades, de pedirle a cada uno de los funcionarios con los que tenemos que trabajar que cumplan con la Constitución y la ley y que garanticen los derechos humanos. No a manera de amenaza, es a manera de petición de cumplimiento de deberes establecidos. Hasta ahora no hemos conseguido justicia y hemos tenido que acudir a los órganos internacionales, y como bien lo mencionó Marco, hemos acudido a varias instancias internacionales. Ya hemos hecho la denuncia ante la Oficina de la Alta Comisionada, y además accederemos a todos los métodos del Sistema Universal de Derechos Humanos para hacer valer los derechos de Roland Carreño. Roland Carreño no está solo, Roland Carreño tiene quien lo defienda. Y somos miles de venezolanos que los vamos a defender y que vamos a defender sus derechos. Esto es una injusticia terrible que se está haciendo con una persona completamente pacifista. Oliver. Doctora, ¿cuáles son las próximas acciones que va a tomar la defensa? Voy a dejar al doctor Pedro García para que continúe con la exposición. Simplemente les quería contar una parte de lo que sucedió. Gracias. Muy buenos días a todos los presentes. Muchas gracias por acudir a esta convocatoria. Como miembro del equipo de defensa del licenciado Roland Carreño, puedo decir que Roland Carreño fue aprehendido el día 26 de octubre a eso de las 6 horas de la tarde. Hasta el día 27, en horas nocturnas, nadie sabíamos de dónde estaba Roland Carreño, sino hasta que Freddy Ñáñez, en su condición de ministro de Comunicaciones, emitió 3 tweets. Uno de ellos diciendo que se estaba malponiendo el Estado de Derecho en Venezuela. Otro diciendo que Roland Carreño había sido sorprendido infraganti cometiendo actos contra la paz de la República. Y tercero, que había confesado. Además de que en Venezuela se respetan los derechos y garantías constitucionales. Situación que fue ratificada posteriormente por el fiscal del Ministerio Público, Tarek William Saad. Ahora bien, Roland Carreño está siendo acusado o imputado por los delitos de conspiración, financiamiento al terrorismo y tenencia ilícita de armas de guerra y municiones. ¿En qué se sustenta el Ministerio Público para esta imputación? En un acta de contrainteligencia que suscribe un funcionario diciendo que Roland Carreño financia una organización terrorista. ¿Cuál es la organización terrorista y de ultraderecha, como dice ese informe? Es el partido político Voluntad Popular. Allí se dice en ese informe de contrainteligencia de que Roland Carreño financió la Operación Gedeón
la fuga de Leopoldo López, además que está financiando grupos subversivos para atentar contra las elecciones del 6 de diciembre y además que atenta y conspira contra la paz de la República. En esa acta de contrainteligencia que sirve de sustento a la imputación fiscal, dice que a Roland Carreño le incautaron un fusil dentro de su maletín, además de $12.000 y 2 mapas de Venezuela, con una ruta señalada desde Caracas hasta Maracaibo, de Maracaibo a Cúcuta y de Cúcuta a Bogotá. Que Roland Carreño planificó y ayudó la salida de Leopoldo López de Venezuela hacia España. Ahora bien, esto ya lo hemos visto en otros casos. Ya vimos como a John Goycochea, por decir algo, a Carlos Melo, a Demóstenes Quijada, a Gilbert Caro, a Roberto Marrero, entre otros, siempre le han puesto armas de fuego, municiones o explosivos. Siempre es el mismo guión, quizás sea el mismo fusil, porque como tiene cereales devastados, no podemos identificar o individualizar ese fusil, porque siempre es un fusil con cereales devastados. ¿Qué va a suceder con Roland Carreño? Hasta ahora, y de la forma que lo vimos, no había sido víctima de tortura, de tratos crueles, inhumanos, pero no sabemos si después que nosotros lo vimos, qué va a pasar en este transcurso de los 45 días. Dice el fiscal general de la República de que Roland Carreño no fue víctima de desaparición forzada. Sí fue víctima. El fiscal general, lamentablemente, a pesar de que tiene de profesión abogado, es poco conocedor del derecho penal y del derecho procesal penal. Sin embargo, todavía está a tiempo, pues, de rectificar, de revisar y aprender. Con respecto a qué vamos a hacer, lo primero que debemos hacer es impugnar esa decisión que se tomó en la madrugada del día 29. Es decir, esa privativa de libertad, hay que ejercer un recurso de apelación ante la Corte de Apelaciones e impugnar que no hay plurales elementos de convicción para estimar que Roland Carreño es autor o partícipe de los 3 delitos que se le imputan. Lo otro, ya lo dijo Ana Leonor, se están denunciando y documentando ante los funcionarios de la alta comisionada del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que se encuentran en Venezuela. Todo esto se va a documentar paralelamente, tanto en lo interno como en lo externo. La justicia, yo soy un fiel creyente a la justicia y creo perennemente en la justicia, porque si no, no estuviera involucrado en la defensa de los derechos humanos. ¿Qué pasa? ¿En quién no creo? En los operadores de justicia. Pero sin embargo, a mediano plazo, a largo plazo o inmediatamente plazo, la democracia y la libertad de Venezuela va a regresar. Y estas personas que firman, que son partícipes de tantas violaciones a los derechos humanos, tendrán, eso sí, garantizándose el debido proceso y cada una de sus garantías constitucionales, deberán ser juzgados, porque en Venezuela nunca más nadie puede ser juzgado por lo que piensa ni por lo que dice. Todas las personas que de alguna manera son disidentes o tienen un pensamiento contrario a la forma de gobierno actual son terroristas y de ultraderecha, porque así lo manifiesta ese informe de contrainteligencia. Por lo pronto, el Ministerio Público cuenta con 45 días que empezaron a transcurrir desde el día de ayer para emitir un acto conclusivo que pudiera ser de un sobreseimiento, un archivo fiscal o una acusación. Por las declaraciones dadas por los personeros del gobierno el día de ayer, no tenemos duda que va a ser una acusación. En estos 45 días la defensa hará lo propio de proponer diligencia de investigación para desvirtuar todas y cada una de esas imputaciones. Vamos a esperar estos 45 días a ver con qué va a venir el Ministerio Público, porque no tenemos las resultas del allanamiento en el expediente, las tienen secretas. Ayer Taregulian habló del allanamiento, pero en el expediente no vimos qué consiguieron en el allanamiento.
Hay un secretismo en este momento, están inventando, porque eso es lo que acostumbran a hacer, y ya le daremos respuesta a ustedes en la oportunidad que conozcamos qué más va surgiendo en ese proceso. Lita Castellanos de Caracas Radio, para los abogados, ¿tuvieron la oportunidad de entregarle en vista de lo que explicó la doctora de sus problemas de salud, su tratamiento médico, o no saben si está pues protegiendo su salud en vista de que está detenido Roland Carreño? Hasta ese momento no se ha dado tratamiento alguno. Lo manifestamos de las patologías que tiene Roland Carreño. Quedamos en consignar los informes de su médico tratante o médico de cabecera, y ellos quedaron en enviarlo a centro médico, llámese el hospital militar o el hospital que ellos utilizan, para que corrobore esas patologías. ¿Y pudo ver a sus familiares? Por lo menos la mamá ya pudo tener contacto con él. Sí, cuando lo trasladaron al Palacio de Justicia, por lo menos tuvieron la deferencia, porque su madre es juez jubilada, y le permitieron que conversara. Esto es pasadas 48 horas, 50 horas después. Sí se le permitió que conversara con su madre. ¿Tienes unas preguntas digitales aquí? Bien, a esta hora, 1:03 de la tarde, escuchamos parte de las declaraciones que ofrecían a esta hora también representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, como abogados de la defensa del periodista Roland Carreño, luego de esta detención arbitraria que también se efectuó en días pasados, según lo señalado por Ana Leonora Costa, abogada de la defensa del periodista Roland Carreño. Esta situación le pasa a todos los que piensan diferente al régimen. Aseguró que la desaparición forzada fue denunciada ante los órganos internacionales de defensa de los derechos humanos. También aseguró que vieron a un Roland Carreño firme y sereno a pesar de esta situación. Denunció múltiples irregularidades dentro del expediente presentado el día de ayer cuando se realizaba esta audiencia del periodista Roland Carreño. También aseguran que todo se sustenta solamente en un acta que ha sido presentada por Contrainteligencia, las declaraciones de un funcionario de Contrainteligencia, y que asegura que Roland Carreño habría financiado la operación Gedeón, la fuga de Leopoldo López y acciones contra las elecciones previstas por la administración de Nicolás Maduro para el próximo 6 de diciembre. Señalaba Ana Leonora Costa, abogada de la defensa de Roland Carreño, que al momento de introducir al periodista a la sede policial hasta donde fue trasladado y realizar el registro fotográfico, fueron también colocados algunos mapas con supuestas rutas de la fuga, lo que ha sido considerado la fuga de Leopoldo López por parte de la administración de Nicolás Maduro, también un arma larga de fuego y varios dólares. Es importante destacar que le hicieron filmar unos videos en reiteradas ocasiones ofreciendo declaraciones y también señalando a algunos integrantes de la oposición como responsables de estas actividades. Ellos hacían referencia al estado de salud de Roland Carreño, también piden que se garanticen todos los derechos y la defensa de Roland Carreño va a impugnar la decisión tomada el pasado 29 de octubre. Esta es parte de la información que podemos dar a conocer a esta hora desde la ciudad de Caracas, en Venezuela. Para BPI TV, Luis Gabriel Patiño, la invitación es a que continúen disfrutando de nuestra programación. Menos todavía. Vemos cómo hace